En este video te voy a platicar sobre cómo puedes tú ilustrar ojos humanos realistas con un mayor nivel de detalle utilizando lápices de grafito y estilógrafos. Para este ejercicio podemos utilizar alguna serie de referencias. Entonces aquí, como ves, ya tenemos algunos ejemplos. Y bueno, el objetivo más que nada va a ser aprender cómo podemos esquematizar cada uno de estos ejemplos y al final lograr denotar las diferencias que haya entre cada uno, ya sea en formas o incluso en el tipo de cejas o pestañas que tengan. Incluso podemos platicar sobre cómo lograr un esquema y un dibujo de ojos vistos en diferentes ángulos, como los que vemos aquí. Y bueno, aquí la recomendación evidentemente es que siempre tengas fotos de muy buena resolución, ya que todos esos pequeños detalles nos van a ayudar mucho para nuestra representación final. Si tú desde un principio sabes que tienes que colocar cierto número de dibujos en un espacio definido, por ejemplo aquí en este caso nuestra hoja de papel, bueno, definitivamente algo que pudiera ayudarnos es que antes de hacer cualquier boceto, dividamos nuestro espacio. Bueno, aquí como ves vamos a hacer 4 ejemplos y quizá uno al centro, 5 en total. Pero bueno, entonces hacer una simple división como esta nos puede permitir de entrada asegurarnos de que cada uno de los dibujos tenga el tamaño adecuado y que al final no tengamos situaciones de que no caben o que sobra demasiado espacio vacío, ¿ok? Entonces, teniendo todo esto, el método que te voy a mostrar radica en usar básicamente un óvalo como punto de partida. ¿Y por qué un óvalo? Bueno, como vemos en cada una de las referencias, independientemente de las formas ya específicas que cada uno de los ojos pueda tener, bueno, observa cómo, si lo simplificáramos, pues básicamente es una forma ovalada. Y hay más maneras de hacerlos. Este es un método que yo he usado durante un tiempo y considero que es bastante fácil de aplicar y de entender. Pero toma en cuenta que hay más de una forma de hacerlo. Ok, bueno, entonces, comentando esto, fíjate, aquí tenemos dos ojos totalmente diferentes o formas distintas y aún así podemos simplificarlos con una forma ovalada. Nuevamente aquí podemos verlo claramente. La única situación en la que probablemente no usaremos un óvalo sino más bien una forma triangular sería en ojos vistos de perfil como el que vemos aquí. Sin embargo, el mensaje entonces es que lo primero que podemos hacer es un boceto. Aquí evidentemente hay que cuidar mucho de qué tamaño lo hacemos, ya que parte del objetivo también es incluir la ceja. Y bueno, en el caso de la ceja podemos simplificarla de una manera muy sencilla, simplemente trazando algunas líneas. Ya como habíamos platicado en videos anteriores, siempre una buena forma de iniciar es simplificando lo más posible cualquier forma orgánica solamente con líneas rectas. De momento lo único que tenemos esencialmente es un óvalo para lo que sería el ojo y unas cuantas líneas con diferentes formas para denotar las cejas. Entonces date cuenta como en este caso no hay una diferencia aún muy marcada, excepto que sea el de perfil. Bueno, por el ángulo en el que lo estamos viendo sí se denota claramente distinto a los demás. Pero bueno, esto solamente es el punto de partida. Entonces ya teniendo nuestros bocetos, lo siguiente que podemos hacer es irnos enfocando a la forma real de los párpados. Entonces bueno, como vemos en este ejemplo, bueno, tenemos básicamente el óvalo ya trazado. Entonces lo que podemos trazar a continuación sería algunas líneas o algunas marcas o puntos de referencia. Por ejemplo, uno que nos podría ser muy útil es el lagrimal. De acuerdo, entonces aquí en el dibujo pudiéramos quizá hacer un pequeño óvalo solamente para anotar la ubicación del lagrimal y posteriormente con algunas líneas relativamente rectas. Bueno, aquí lo siguiente sería entonces ir ahora sí trazando la forma real que tienen los párpados. En esa etapa te sugiero tomarte tu tiempo y siempre estar observando la referencia. Y por ejemplo, algo que en lo que pudiéramos enfocarnos de momento es en lograr que la abertura sea correcta. Dependiendo de la mirada, por ejemplo, si está viendo hacia arriba o hacia abajo, o simplemente si hay una expresión facial, o las formas de las facciones de la persona específicamente, bueno, esta abertura puede cambiar. Y a continuación
para denotar la ubicación del iris, que bueno, como quizá ya sabes, el iris es toda esta porción del ojo que tiene color. Tenemos entonces el iris y la pupila. Entonces, para dibujar el iris, algo en lo que pudiera siempre enfocar o observar es la separación que hay entre su borde y los párpados. Sí, un error muy común que se da en esta etapa es que a veces colocamos el iris en la ubicación incorrecta o del tamaño incorrecto. Y esto es bastante importante. Entonces, por ejemplo, para este dibujo, lo que me puede guiar más que nada es estas separaciones. La separación que está del lado izquierdo, que sería este espacio, y evidentemente el espacio que quedaría aquí abajo, y hacia el lado derecho. ¿Sale? Entonces, esto es lo que me puede ayudar bastante para colocarlo en su lugar correctamente. Y bueno, también nos puede permitir ir viendo si quizá el ojo está demasiado abierto, y bueno, cualquier ajuste que tengamos que hacer, pues lo aplicamos y así quedaría. Listo, ya también podríamos incluir el boceto para lo que sería la pupila, que eventualmente sería simplemente un espacio totalmente negro. Y por ejemplo, si tenemos brillos muy marcados como los que se perciben aquí, desde esta etapa, o sea desde el boceto, pudiéramos ya también irlos denotando. Y bueno, quizá lo que va a suceder en este caso más adelante es que habrá algunas áreas que simplemente vamos a omitir, o sea, no vamos a colocar sombras ni nada, simplemente van a quedar espacios totalmente blancos, algo así. Bien, entonces observa, ya aquí tenemos trazado la forma externa de los párpados, también ya el lagrimal, iris y pupila. Y bueno, otro detalle muy importante que hay que siempre contemplar es esta separación. Como podemos ver aquí se ve el borde interno del párpado y el borde externo. Ese detalle específicamente solemos generalmente pasarlo por desapercibido, pero bueno, gracias a la imagen de alta resolución que tenemos, claramente se percibe, ¿no? O se ve aquí. Entonces vamos aquí a trazarlo también. Y como ya sabes, siempre usando líneas simplificadas. Todavía no nos estamos enfocando al detalle fino. Ok, algo así. Incluso podríamos ir ubicando algunas partes en las que pudiera haber sombra más adelante. Bien, entonces ya tenemos estos elementos. Y este pliegue que se genera aquí, también muy marcado, igualmente lo podemos representar con algunas líneas simplificadas de esta forma. Bien, y ya para terminar, en el caso de la ceja, bueno, aquí inicialmente tenemos ya trazada esta línea guía que nos indicaba la dirección y la forma. Sin embargo, podemos ahora complementarla con algunas líneas adicionales para denotar también su volumen. Y bueno, nuevamente aquí algo en lo que nos podemos fijar es en la separación que existe entre la ceja y, por ejemplo, en este caso, el pliegue. Sí, eso sería este espacio que se encuentra aquí. Se habla más que nada para asegurarnos de que no quede demasiada junta o muy separada. Entonces, como podemos ver aquí, simplemente bastaría con levantarlo un poquito más para lograr esa separación. Y bueno, de momento puede quedar así. Entonces, el objetivo en esta etapa esencialmente es ya darle forma un poco más certera o más cercana a lo que eventualmente va a ser, pero sin llegar a un detalle orgánico. ¿Sí? Todas estas líneas, bueno, excepto quizá el iris, ese es redondo, pero todo lo demás está hecho a base de líneas rectas. Así de simple. Aquí lo importante sería que te des cuenta cómo, a pesar de que todos los esquemas se iniciaron con figuras muy simplistas, en su mayoría óvalos y después algunas líneas para las cejas, ya al momento de llegar a este nivel de detalle, o predetalle pudiéramos decirle, porque como tal no son aún definitivos, pero ya se acercan un poquito más a la forma final. Bueno, en esta etapa
ya claramente se distinguen las diferencias entre cada uno de los ojos, al grado de que pues se distingue también que son personas diferentes. Y como bien sabes, al momento de ver un ojo, fácilmente podemos distinguir si es femenino, si es masculino, si es joven o si es adulto. Fíjate cómo la forma de los párpados pues es distinta. Este, por ejemplo, es un poco más lineal y tiene una forma más angular acá en los extremos, mientras que, por ejemplo, este otro tiene una forma un poco más amplia, más redonda. O este de acá. Es más, incluso en la forma del mismo lagrimal, observa cómo los tres son bastante diferentes. Y bueno, en el caso de las cejas, pues también es bastante evidente, ¿no? Que son distintas, diferentes formas, diferentes curvaturas. Bueno, entonces ese sería el objetivo primario, que una vez que llegues a esta etapa, ya claramente se distingan las formas. Y bueno, ¿qué otras cosas podemos tomar en cuenta? Algo muy importante al momento de hacer ojos es que la mirada sí vaya en la dirección correcta. Y por ejemplo, observa lo que sería el iris y la pupila están más bien ovalados, no son circulares como los que vemos acá. Estos son circulares porque nos están viendo prácticamente de frente. Sin embargo, dado que está girando ligeramente, o la mirada más bien se va ligeramente hacia un lado, pues la forma cambia. Y en este se acentúa incluso aún más, ya que está prácticamente visto de perfil. Son detalles que hay que tomar mucho en cuenta, ¿ok? Y bueno, entonces, ¿qué seguiría? Otro detalle que quizá haga falta en este momento son las pestañas. Y fíjate, una forma de hacer pestañas, o bueno, así es como yo generalmente lo hago, vamos a ver este ejemplo, es que antes de que nos dediquemos a hacer pestaña por pestaña, más bien hagamos unas cuantas. Por ejemplo, esta de aquí, una más o menos por aquí. Y bueno, esto en lo que nos está ayudando más que nada es en ir definiendo la dirección general en la que las pestañas tienen que ir dirigiendo, qué tan largas son y su curvatura. Otra cosa que también puedes tomar muy en cuenta es que las pestañas no inician justamente aquí en este borde, sino que más bien inician en el borde externo. Y eso es algo que estoy viendo en la referencia, ¿sí? Entonces hay que ser bastante observadores. Pero bueno, entonces ya una vez teniendo estas cuantas pestañas, podemos entonces ver que vayan en la dirección correcta y posteriormente podemos ya hacer líneas, o bueno, más líneas, y repoblando un poco más las pestañas. Y bueno, fíjate, aquí hay otra situación que puedes considerar, y es que para que las pestañas se vean naturales, tienes que procurar que haya cierta variedad en la dirección o incluso en la longitud de cada una de las líneas. Sí, o sea, lo que me refiero es a que vamos aquí a analizar este ejemplo. Vamos a suponer que aquí tenemos los párpados de algún ojo. Dos ejemplos, ¿ok? Algo así. Y bueno, aquí podemos tener el iris y demás elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos las pestañas perfectamente alineadas y que todas siguen exactamente la misma dirección, muy probablemente se van a ver pues poco naturales, ¿sale? Entonces esto no sería lo correcto. Lo correcto más bien es que, bueno, observa, aquí tenemos algunas líneas guías como las que ya te comenté, las cuales nos están diciendo la dirección general en la que van estas van hacia allá, estas hacia allá y estas un poco más hacia allá, como una especie de abanico. Entonces ya teniendo esto, lo siguiente es que conforme vayamos metiendo más líneas, a propósito hagamos que algunas líneas varíen. Por ejemplo, esta está un poquito más hacia allá, esta un poco más para allá, quizá alguna más larga que otra o más corta. Entonces el mensaje es que esa pequeña variedad o variación entre las líneas pueden lograr que se vean más naturales, ¿sale? Y bueno, de hecho lo mismo va a aplicar con las cejas ya en un momento que trabajemos con ellas. Bueno, entonces aquí son trazos muy tenues, pero definitivamente ya nos están dando una indicación muy clara de la forma de las pestañas. Y bueno, para las de abajo, en base a la referencia, pues bueno, podemos darnos cuenta de que son un poco más cortas y en menor cantidad que las que están arriba. Algo así. Y bueno, ahora para las cejas, ya con estos trazos tenemos pues en la idea de el tamaño de la ceja y qué tan poblada, o bueno, más bien qué tan gruesa puede ser. Entonces lo siguiente es que, similar a las pestañas, podemos ir trazando solamente algunas cuantas líneas que nos indiquen la dirección en la que tienen que ir. Y bueno, nuevamente esto es
observando la referencia. Sí, hasta no me lo estoy inventando. Listo, ¿cómo ves? Ya con esto tenemos los ojos casi completos. Y bueno, antes de continuar, realmente me gustaría que prestes mucha atención en la forma en la que las pestañas y las cejas se dibujan. En esta etapa aún están bastante simplificadas, pues ya que son pues simples líneas, aún no están al 100%, pero es fundamental que les pongas mucha atención, ya que un error muy común que solemos cometer al momento de dibujar ojos es que replicamos una y otra vez el mismo patrón de pestañas o el mismo patrón de cejas. Y al final en lo que resulta es en que todos los dibujos que hagamos de ojos se parecen mucho y no se ve variedad o no se distinguen que son personas diferentes. Entonces mira, observa por ejemplo estas pestañas que vemos aquí. Bueno, tienen una forma, evidentemente se ve que son bastante curvas, bastante largas. O por ejemplo observa la ceja, tiene una dirección muy específica, incluso pareciera que están húmedas, ¿no? Y entonces aquí en el dibujo, bueno, las líneas que se trazaron siguen esa misma dirección. Ahora vemos este otro ejemplo de este ojo y las pestañas son totalmente distintas. Aquí las pestañas incluso pareciera que se meten parcialmente al ojo. Y esa es la razón de por qué aquí en el dibujo, pues bueno, los trazos se hicieron en esta dirección. Es bastante diferente a este ejemplo de acá. Y bueno, vemos ahora este otro, pues lo mismo. Aquí hay una porción de pestañas que viene incluso hacia abajo, después parece que se van levantando y eventualmente van en la dirección o van hacia afuera. Y bueno, aquí también se ha denotado ese mismo patrón en los trazos. Y por último podemos analizar también este ojo de perfil. Aquí de pronto pudiera parecer un tanto confuso o confusa la dirección de las líneas, pero todo esto surge a raíz de la referencia. Bueno, vamos a ir comparando. Observa por ejemplo cómo en este extremo izquierdo los vellos van pues casi en una dirección horizontal. Lo mismo sucede aquí en el dibujo, una dirección horizontal. Después en esta porción más o menos del centro vemos cómo van adquiriendo una cierta curvatura hacia arriba. Y esa es la razón de por qué acá se hizo ese mismo trazo. Y ya en el extremo derecho, bueno, está un poco fuera de enfoque, pero podemos percibir claramente cómo son prácticamente líneas en forma de U, como si fuera una U acostada. Y bueno, aquí también lo tenemos. Incluso la dirección de los vellos en las cejas o las pestañas cambia entre una persona y otra. Entonces, si tu intención es lograr ese nivel de realismo y detalle, bueno, cualquier trazo cuenta, incluso si lo haces con cierta curvatura, si son en una dirección u otra, en fin, entonces hay que tomar todo eso en cuenta. Y bueno, entonces ya una vez que tenemos este resultado, lo siguiente que podemos hacer es ahora sí enfocarnos al detalle fino y a las formas definitivas. Fíjate, ahora que ya estamos por terminar estos detalles de las pestañas y las cejas, bueno, me gustaría simplemente mostrarte ya en tiempo real cómo realmente está sucediendo. Todas estas pequeñas líneas que se están trazando, bueno, mi recomendación es que trates de hacerlas en un solo movimiento. O sea, por ejemplo, observa aquí estas vellos de las cejas, son trazos únicos. Y bueno, otra recomendación es que para lograr que terminen de una forma muy sutil, ¿sí? O sea, como muy suave, siempre trata de que la puntita sea lo último que hagas. O sea, observa, empezamos el trazo en la parte más gruesa de la ceja o de la pestaña, hacemos un movimiento rápido y es como si fuéramos al mismo tiempo despegando el lápiz. Bien, ya quedó. Aquí, como te puedes dar cuenta, hay algunos trazos como estos que estoy aquí indicando que como tal no delineé, y esto es porque en base a la referencia
Esos más bien tendremos que lograrlos con diferentes tonos. Y como bueno, ya en este instante sé que lo voy a hacer con lápiz, pues digamos que se queda como reservado. Lo mismo pasa aquí con este detalle del párpado. Y bueno, y también con los brillos. Sin embargo, también una vez que hemos llegado ya a esta etapa preliminar, se podrá decir que el ojo ya está completo. Entonces esto lo puedes practicar bastante. Habiendo dicho todo lo anterior, vamos a proceder a aplicar luz y sombra a estos tres dibujos utilizando lápices de grafito. Y bueno, en caso de que no lo hayas visto anteriormente, te invito a que veas este par de videos primero, en los cuales se platica sobre el uso de estas herramientas, para que sepas, por ejemplo, qué significa la letra B, la letra H o los números en los lápices, o simplemente para que veas cómo se aplican los degradados, ya que toda esta información la vamos a utilizar justo en este momento. Entonces aquí este tono base, como te puedes dar cuenta, abarca prácticamente todo el dibujo, incluyendo esta porción que generalmente asumimos que es totalmente blanca. Y la situación es que esta porción interna del ojo, en muchas ocasiones en un dibujo lo omitimos por completo, lo dejamos blanco porque asumimos que es blanco puro. Pero bueno, resulta que no lo es. Incluso si viéramos una referencia como la que hemos estado usando y la hacemos en blanco y negro, bueno, vamos a poder ver que toda esta porción pues más bien está constituida por tonos grises, probablemente muy claros o muy tenues, pero no es blanco puro definitivamente, ¿ok? Es más, lo único que sí está quedando totalmente en blanco de momento son los brillos, ¿sale? Pero todo lo demás ya tiene un tono base, que sería este tono gris que se aprecia. Bien, entonces teniendo esto, lo siguiente es empezar a meter degradados cada vez más y más oscuros con nuestros lápices. Pero bueno, vamos a empezar con el iris, que es generalmente lo que en muchas ocasiones nos interesa más. Bueno, entonces siempre tomando en cuenta la referencia, vamos a empezar a aplicar algunos otros tonos más oscuros. Aquí por ejemplo voy a utilizar mi lápiz 3B. Y bueno, entonces generalmente yo tengo la costumbre de iniciar por los bordes externos y la parte superior. Entonces bueno, viendo la referencia, aquí claramente podemos ver que este aro externo es bastante más oscuro. Bueno, entonces con un movimiento redondeado empezamos a aplicar un tono bastante más oscuro, y conforme se va acercando a las áreas en las que reside más la luz o que simplemente el color del ojo es más claro, pues bueno, vamos reduciendo la presión del lápiz para empezar a hacer un cambio de tono, algo así. Bueno, aquí como podemos ver ya tenemos un contraste bastante notorio. Tenemos ya algo de sombra por acá arriba, en los extremos. Y bueno, gracias a que se están quedando estos espacios en blanco, pues bueno, ya también se aprecia un brillo bastante marcado. Y bueno, de eso se trata. Entonces a lo siguiente es ir metiendo tonos cada vez más oscuros. Y bueno, hay otra situación que antes de meter toda la textura que eventualmente tendrá que estar aquí en esta porción, tú sabes, todos esos pequeños líneas o texturitas que se aprecian en el iris. Bueno, antes de hacer eso, podemos más bien enfocarnos en meter todos los tonos, ¿sale? Y bueno, aquí pues aparentemente ya hay sombra y se ve volumen, pero bueno, este solamente es el 3B. Si usamos lápices más oscuros, podremos generar contrastes incluso más notorios, ¿sale? Una vez llegando a este punto, ahora sí podremos enfocarnos a todo ese pequeño detalle que iría en esta parte interna del iris. Y bueno, para eso yo generalmente uso un lápiz como este, por lo mismo, ¿no? De la punta fina, y entonces me facilita un poco la labor de meter todo ese pequeño detalle. Y entonces, observando la referencia, bueno, lo que podemos ver es que estos detalles tienen algunas formas ondulatorias. Pero entonces checa, lo que estoy trabajando aquí es básicamente nuevamente otro movimiento circular a una escala menor. Y con mucha paciencia consiste en ir generando estos pequeños contrastes concéntricos, porque al final todos van hacia el centro del ojo, pero no son simplemente líneas rectas, ¿sí? O sea, incluso tienen pequeñas curvas. Hay algunas porciones que más bien parecerían ser pequeños óvalos también, o puntitos, ¿sale? Entonces vamos simplemente a ir aplicando todo ese detalle y vemos qué tal queda.
Aquí, como puedes ver, el resultado se logra simplemente colocando primero un tono base, después algo de degradados con tonos cada vez más oscuros, incluso llegando a un tono totalmente negro. Y bueno, ya también se le puede agregar un poco de textura, como la que vemos aquí. Entonces realmente es muy sencillo. Quizá toma un poco de práctica y paciencia, eso sí, pero no es tan difícil como a veces lo pensamos. Bien, entonces llegando a este punto, lo único que queda es aplicar todos los demás tonos, igual haciendo degradados, tal vez algunas texturas en estas partes de los ojos, denotar un poco más las pestañas o cejas si hace falta y listo. Bueno, vamos a ver qué tal. Ya una vez que apliques todos tus tonos y diferentes contrastes para que sea lo más completo posible, para terminar lo único que podemos agregar también son algunos detalles. Por ejemplo, manchitas en la piel, o a veces esta parte interna del ojo suele tener también venitas de sangre, cositas así. Entonces simplemente bastaría con que con trazos bastante delicados hagamos estos retoques ya finales y así concluir al 100% el dibujo. Bien, ya quedó. Lo siguiente sería aplicar exactamente el mismo procedimiento a cualquier otro dibujo hecho a lápiz que tengamos. A continuación vamos a hacer estos últimos dos ejemplos utilizando tinta, aplicándola con estilógrafos, y para meter luz y sombra vamos a aplicar Assurado. Bueno, entonces lo primero que podemos hacer es simplemente delinear. Por ejemplo, detalles como las pestañas y las cejas definitivamente van a ser hechos a base de líneas con alguno de nuestros estilógrafos. Y bueno, te recuerdo que puedes siempre consultar este video en el cual ya anteriormente te platiqué sobre cómo utilizar estas herramientas, o este otro en el que también te muestro cómo hacer Assurado. ¿Sale? Bueno, entonces habiendo dicho lo anterior, vamos a iniciar aquí el trabajo haciendo algunos delineados, ¿ok? Vamos a ver qué tal queda. Una vez que tengas el delineado, viene la parte complicada, que es meter Assurado para denotar sombras y luces de una forma muy similar a como ya lo hicimos anteriormente con lápiz. Entonces para esto, bueno, primero que nada vamos aquí a denotar los brillos. Es similar a como lo hicimos anteriormente. Podemos simplemente omitir algunas áreas, ¿sí? Para que el contraste que se va generando después con los Assurados pues genere esos brillos en el iris. Y bueno, en base a la referencia podemos ver que son algo así. Y bueno, aquí una nota adicional, los estilógrafos que he usado hasta el momento son recargables. Y todos estos delineados se han generado usando diferentes grosores, como puedes ver el contorno de los párpados, el contorno del iris y el relleno que está aquí se hicieron con un punto grueso. Y después las líneas de las cejas se hicieron con un punto mediano. Y finalmente con el punto más pequeño se aplicaron también algunas líneas para algunas arrugas como las que se ven aquí, y las pestañas también. Sin embargo, en conjunto con estos estilógrafos, personalmente también me gusta usar un estilógrafo desechable como este, que es el tamaño más pequeño, es el .05, es el más pequeño que puedes conseguir. Entonces este es justamente el que me gusta utilizar para empezar a colocar tonos o bueno, Assurados que denoten texturas o sombras y demás. Entonces bueno, aquí te voy a mostrar. Lo primero que podemos hacer aquí es un tono base. Es similar a lo que hicimos con el lápiz. Y bueno, aquí vamos a utilizar entonces este estilógrafo. Y de lo que se trata es en ir aplicando un Assurado con líneas relativamente separadas. Como puedes ir viendo aquí, no están demasiado juntas, pero tampoco demasiado abiertas. Y esto, bueno, definitivamente requiere bastante paciencia. Pero bueno, la intención al final es demostrarte o bueno, que veas que tienes opciones. Al final, uses una técnica u otra, los procedimientos son hasta cierto punto similares. Bueno, entonces aquí simplemente aplicamos un tono base a ver qué tal queda. Listo. Ahora, una vez que lo tengas aplicado,
podemos analizar la referencia y, por ejemplo, en las regiones en las que haya tonos más oscuros, por ejemplo aquí en los bordes externos, bueno, lo que podemos empezar a hacer es meter un ashurado cruzado. Aquí la ventaja de usar un punto tan fino como este es que realmente podemos modular la intensidad incluso con la que se va generando el contraste. Bien, entonces aquí nos vamos a dedicar simplemente a empezar a meter ashurados poco a poco para generar la sombra que se encuentra aquí arriba y eventualmente también para generar la textura dentro del iris de esta manera. Listo, entonces algo así quedaría. Aquí, como pudiste darte cuenta, entonces con un estilógrafo desechable simplemente se fueron aplicando un tono base al inicio y después ashurados cada vez más y más cerrados para empezar a generar la sombra de los costados e incluso algunos de los tonos que están aquí dentro. Y también para acentuar algunas sombras que son aún más oscuras se pueden nuevamente retomar estilógrafos como estos. Entonces este lo apliqué también al final para aplicar esta sombra aquí arriba. Y bueno, en general así es como podemos trabajarlo. Bien, ¿qué tal? Esto ya quedó. Y bueno, ya simplemente para recapitular, inicialmente se trazaron algunos óvalos y algunas líneas guías que nos ayudaban a identificar cejas y en general la forma de cada uno de los ojos. En casos como estos donde se ve de perfil, probablemente una forma triangular pudo haber sido un punto de partida más eficiente. Y bueno, posteriormente, con algunas líneas relativamente simplificadas, se empezó a denotar la forma de cada uno de los párpados o los pliegues, por ejemplo aquí, y también el volumen de las cejas. Y finalmente, con líneas más orgánicas, se definieron todos los detalles. Y bueno, ya por último, sea con una técnica u otra, hago hincapié en que lo más importante es que siempre logres contrastes. Entonces, por ejemplo, sea con lápiz o tinta, el hecho de que tengas tonos muy oscuros y a su vez tengas brillos bastante blancos y evidentemente todos los tonos intermedios, eso es lo que te va a ayudar a que tus dibujos, sean ojos o sean rostros o en general lo que sea que dibujes, se vea con volumen, que se vea vivo y que tenga impacto. Recuerda que siempre lo peor que puede suceder es que apliques diferentes tonalidades, pero que aún así se vea opaco. Entonces, bueno, realmente tómalo en cuenta y verás que la calidad de tu trabajo va a mejorar bastante. Y bueno, entonces con esto concluimos este tema. Espero que te haya sido bastante útil. Y bueno, como siempre, solo es cuestión de practicar y ser paciente. Te invito a darle like, suscribirte y darle seguimiento a esta página para continuar con nuestras lecciones de arte. Nos vemos en la siguiente.